Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Darío Celis. ¿Cómo está, Rogelio? Buenas noches. Quédese con nosotros. Si usted es adulto mayor, este tema le interesa. En julio, la inflación en Estados Unidos bajó 2.9% frente al 3% del mes anterior. Se trata de su nivel más bajo desde marzo de 2021. El indicador oportuno de consumo privado en México anticipa un aumento anual de 2.8% para el mes de junio. Para julio, este indicador anticipa un crecimiento en el consumo privado de nuestro país de 2.3% respecto al mismo mes de 2023. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe redujo sus perspectivas de crecimiento económico para México este año a 1.9%, desde el 2.5% anterior. Un análisis elaborado por Monex señala que el sector automotriz mexicano está a punto de recibir una inyección económica sin precedente, que se estima en alrededor de 36.244 millones de pesos en los próximos 2 a 3 años, esto como resultado directo del fenómeno de la relocalización de manufacturas. En los últimos años, el acceso a recursos ha generado que el adulto mayor, que los viejitos, sean víctimas de fraudes. Vea lo que le preparamos. En los últimos años, los adultos mayores se han convertido en la población más vulnerable para ser víctima de fraudes. Los estafadores se han aprovechado de sus apoyos sociales, pensiones e incluso créditos. De acuerdo al INEGI, hasta 2022, había 17.9 millones de mexicanos mayor a 60 años, lo que representa el 14% de la población. Reportes de la Conducef revelan que de las reclamaciones presentadas por las personas de la tercera edad en contra de la banca y otras entidades, el 63% son quejas imputables a fraudes, consumos o cargos no reconocidos, o bien disposiciones de efectivo en cajeros automáticos, entre otros. Por su parte, entre los ciberdelitos más reportados a la Guardia Nacional por adultos mayores están el fraude en comercio electrónico, acoso, amenazas, difamación, robo de contraseñas en redes sociales y suplantación de identidad. Nadie se salva de los ilícitos, de los robos que suceden en la Ciudad de México cotidianamente. Incluso los adultos mayores se han convertido ya pues, en blanco de los delincuentes. De este tema vamos a platicar esta noche con Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano de la Protección y Seguridad de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Encantado en saludarlos, qué gusto verlos a ambos. Gracias, Salvador. Rogelio. ¿Ustedes han detectado que se haya incrementado de manera notable la delincuencia en contra de las personas de la tercera edad? ¿Es un fenómeno creciente? En estos 5 años y medio que nosotros hemos generado datos y observado este fenómeno como parte general de la incidencia delictiva que tiene que ver con fraude y extorsión, lo que hemos notado es 2 tendencias. La primera, digamos, entre el 2019 y el 2021, declaró ascenso de este tipo de fraudes contra los adultos mayores, especialmente durante la pandemia, porque el espacio de confinamiento fue aprovechado por los delincuentes para trasladarse digitalmente a un espacio privado donde hacían llamadas a las personas para extorsión o para intentos de fraude. Entonces, en ese momento aumentó. Y digamos, del 2022 a la fecha se ha estabilizado, y si contrastamos lo que va del año con el mismo periodo del año anterior, tenemos una pequeña disminución de 3%. Y hay que hacer notar algo muy interesante, que tenemos datos en el Consejo de todo el país, que el fraude para adulto mayor era delincuencialmente exitoso en 95% de los casos en 2019. Y actualmente lo es en 40%. Es decir, la eficacia delincuencial de aprovecharse de la brecha digital con el adulto mayor y de la falta de cautela o de la bondad del adulto mayor ha disminuido esa eficacia delincuencial a la mitad. Esto es un dato muy importante. No lo tenemos en otros delitos y no lo tenemos en otros grupos etarios. Así que el adulto mayor ha incrementado su resiliencia. Sin embargo, sigue habiendo muchísimos intentos de fraude. Y recordemos que la encuesta del INEGI sobre el uso de Internet revela que el grupo de los adultos mayores en los últimos 3 años ha incrementado su presencia en el aprendizaje y en el uso pleno de Internet en 8 o 9 puntos porcentuales. Así que estamos viendo una resiliencia, un aprendizaje del adulto mayor acelerado, sobre todo después de la pandemia. Claro.
Además de que ahora el adulto mayor, Salvador, pues tiene recursos, ¿no? Recibe los apoyos sociales, sus pensiones, incluso hasta acceso a crédito, ¿no? Y Así eso pues es. los hace presas de estos grupos. Así es, ahí hay que decir que con mucha frecuencia, yo diría que es el más destacado, es la impostación de personajes que se representan como si fueran del gobierno, de iniciativa privada, y aquellos que se representan dentro de ese proceso de fraude, que sobre todo es telefónico con el adulto mayor, se colocan a sí mismos como si fueran servidores públicos encargados de verificar los programas o de abrirlos o de checarlos, lo cual hace muy difícil pues tener una propuesta de cautela frente a ellos, porque los adultos mayores que quieren darle seguimiento a sus programas o eventualmente quieren ingresar a ese programa, que por alguna razón están ingresando a los 65 años, por ejemplo, y quieren agregarse a ese programa, pues están esperando una llamada a propósito. Claro. Y no sería extraño que hubiera alguna pista de seguimiento actual en las autoridades locales y federales para aquellos que pudieran estar vendiendo datos en este mercado negro de los datos que denunciamos ya hace 25 años, porque hay un mercado negro de datos que se ha acelerado también. Sí hay algunas filtraciones que todo el mundo niega, incluidos los bancos, y también pues ha cambiado muchísimo la relación con el mundo digital en los últimos 20 años, así que el mercado negro de datos debe ser muy relevante más que hace 20 años. Dado que está muy parapetado el delincuente, el defraudador, por lo que acaban de mencionar, de que pues ahora sí que hay materia, hay recursos derivados de los programas sociales, hay un blanco para los delincuentes. ¿Cuál sería, digamos, la recomendación para nuestros adultos mayores? Así que de entrada digas, aguas con esa llamada porque te van a defraudar. Todas las llamadas donde después de establecer un interés con nosotros y establecer confianza, nos quieren conducir a decidir para entregar datos personales, tienden a ser un fraude. Nosotros decimos que el 99.9% de todas esas llamadas que te emocionan con una oferta, con un servicio que ya te van a entregar, sea público o privado, y después inmediatamente te solicitan, oye, necesitamos además pues, tus datos personales, en este caso puede ser el NIP, puede tratarse de algo del banco. En ese momento uno tiene que parar la conversación, colgar el teléfono, reportar el Consejo Ciudadano, que es 55 55 33 55 33. Nosotros los acompañamos al Ministerio Público o a la Fiscalía, y también les recomendamos checar las páginas que tienen constantemente nuevos avisos, las páginas de los programas de gobierno local y federal. Así que si acompañamos las páginas, observando también que las páginas no sean clones, y una forma de hacerlo es vigilar la URL, que es algo muy sencillo, como todos sabemos, no hay que ser un experto en programación, es https://. Cuando hay fraude, les quitan la S, no están los dos puntos, le falta una diagonal. Con ese detallito que nuestra inteligencia y nuestra visión observa de manera casi intuitiva, sabemos que es fraude. Entonces sí tener cautela, tener precaución, estar atentos, auxiliarse con las coordinaciones territoriales que están relacionadas con los programas. Pero hay también esto en iniciativa privada. Lo hay también en presuntos paquetes que llegan. Claro. Hay muchas formas de engaño que traducen los engaños que tenemos. También en el caso de Montadevas lo hay. La película esta del Lobo de Wall Street no era un engaño, no era un fraude, sobre todo a personas ya mayores de 60 años que estaban en su jubilación y que tenían dinero, y a ellos mandaba este Lobo de Wall Street a llamarles, establecer confianza, decirles que había que aprovechar su dinero, que podían vivir mejor el resto de su vida, y prácticamente expropiaban con el engaño los recursos de estas personas que voluntariamente, comillas, después del engaño están depositando dinero. Este tipo de fraude existe en todo el mundo. Lo que tenemos en ventaja en la Ciudad de México y en el país es que estamos atentos, y se ha fortalecido el patrullaje digital tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisamente en el área de inteligencia en la capital y también en la Fiscalía. Las dos principales áreas de inteligencia en la Fiscalía en la Ciudad de México han incrementado su presencia, y sí es necesario que procuremos sugerirle a esas áreas que estén siempre vigilantes. Claro. ¿Cuál sería, Salvador, el fraude más común, el modus operandi para querer sorprender a un adulto mayor? En el caso de la oferta de dinero fácil, es una llamada en donde te dicen, usted es esta persona, sabemos que tiene esta edad, está en el momento de su vida para viajar a ese lugar que usted no quiso. Usted quería seguramente viajar, establece una relación de confianza inclusive con personas que tienen una voz apropiada al grupo etario al que se dirigen,
y después establecen una especie de opción de lo que podrían hacer viajando a, puede decir algo, a Praga, a Venecia y algún destino idílico que está en la mente de una persona. Hay que recordar que el 80% de los mexicanos, algunos dicen que 60%, yo sostengo que el 80% que tiene vacaciones no tiene dinero para viajar, menos al extranjero. Entonces hay un grupito de personas adultos mayores que con las afores, con su ahorro, con su trabajo, tiene algo de recursos, inclusive una importante cantidad, y lo tiene ahí guardado. Entonces les llega esa oferta y eventualmente ahí los convencen, los seducen para que hagan un depósito. Entonces ya a la hora de verificar si ocurrió el servicio, si el dinero está prestado, si el servicio se realiza, ya no hay comunicación. Ahí recomendamos también establecer una relación directa vía Zoom con las personas que ofrezcan lo que sea. Normalmente los delincuentes se niegan a eso. Tú sabes muy bien de esas recomendaciones. Sí. Entonces, los delincuentes se niegan porque va a quedar imagen de ellos y en una carpeta de investigación ya con datos de voz y con imagen, y la inteligencia artificial todavía no es tan buena para que los delincuentes se puedan aprovechar de ella. Entonces, sí es posible perseguir el delito. Pero básicamente yo creo que lo que hay que observar es cautela, información, acudir con los servidores públicos que están ahí en las listas normalmente de los programas sociales, porque el sistema funciona bastante bien, pero siempre hay un grupito que está ahí en fraude y extorsión. Y recuerdo el dato general. Cada año, por vía telefónica, que incluye Internet, hay 10.4 millones de intentos de fraude o de extorsión. Y los fraudes al adulto mayor son una pequeñísima parte de todos ellos. Muchos de ellos se intentan desde otros países. Salvador, en el tema de la prevención del fraude a los viejitos, ¿hay coordinación, no sé, con Conducef, Profeco, incluso con los propios operadores telefónicos? Así es, en el caso de la Conducef tenemos un diálogo. Ellos tienen inclusive un número alrededor de 14,000 casos. Nosotros tenemos alrededor de unos 4,500 reportes de fraude adulto mayor. Sí hay coordinación y un diálogo con ellos. Y también lo tenemos básicamente con las autoridades de investigación. Y yo voy diariamente al gabinete de seguridad. Entonces, cuando notamos algún modus operandi o datos agregados que señalan una tendencia, lo presentamos. O datos individuales que están expresando algún tipo de fraude nuevo que es de interés que tengan en su mirada los organismos de inteligencia y en particular el patrullaje digital, que seguramente va a ser fortalecido. Es una propuesta que le escuché a la jefa de gobierno electa, Clara Brugada. Pues Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Protección de la Ciudad de México, te agradecemos como siempre tu disposición para venir a platicar con nuestros amigos del auditorio. Gracias a ustedes. Gracias Salvador. Gracias. Pues como comentabas, Darío, parece que nadie se salva en el tema de los fraudes financieros, fraudes comerciales, y el tema de los adultos mayores, de los viejitos, pues habrá que tener cuidado especial. Pero es interesante el acento que pone nuestro entrevistado y que tú bien pusiste en la mesa también, que es el hecho de que pues, los tiempos son distintos, porque en este gobierno los adultos mayores tienen recursos, ¿sí? Tienen liquidez, claro, lo cual los convierte pues, en el blanco perfecto para estos ciberdelincuentes. Sí, y las recomendaciones que hizo Salvador Guerrero, además pues, del acompañamiento que deben de tener las familias con los adultos mayores, creo que es muy importante para que eviten caer en estos fraudes. También ahora pues, los medios tecnológicos pues, nos avisan la probabilidad de un número telefónico fraudulento y que pues habrá que desatender esas llamadas. Dentro de todo lo malo, lo bueno es que pues los adultos mayores se están subiendo a la ola tecnológica. Sí, también, eso es lo bueno. En fin. Darío, muchas gracias. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches a todos. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.